Hola, buen día. Esta ya es la semana 8 y hoy toca en la lectura 1 tratar sobre estos temas del Catecismo de la Iglesia Católica, las bienaventuranzas, el mérito y la santidad cristiana. Bueno, como siempre empezamos con nuestras tres ideas que nos llaman la atención, que en este caso, pues a mí me llamó la atención el cómo la bienaventuranza es el centro de la predicación de Cristo, porque uno pensaría que pues, es un sermón más, ¿no? Bueno, pues sí, una predicación más, una parábola más, pero no, realmente si uno se pone a pensar y a estudiar, la bienaventuranza refleja la caridad cristiana, ¿no? En el sentido de que en esta parte se describe el amor de Cristo y el amor de Dios hacia los demás, ¿no? Y como tratamos, como lo tratamos en otras lecturas, este amor, mediante la caridad, es la que nos perfecciona como seres humanos, ¿no? Y obviamente esta perfección pues, nos trae una infinita felicidad, ¿no? Y pues como humanos, en naturaleza, pues tenemos felicidad, ¿no? Pero eso lo quiero dejar hasta el momento del resumen. Por otra parte, esta parte del mérito me llamó mucho la atención en el sentido de que pues uno pensaría que por nuestros propios méritos merecemos muchas cosas, ¿no? Si es parte de la justicia, como tratamos, o sea, en la lectura pasada, la justicia, pues realmente la justicia nace de Dios, ¿no? Y esta parte del mérito viene también de Dios, ¿no? Si Jesús no se hubiera crucificado, no se hubiera sacrificado para el perdón de nuestros pecados, pues realmente no tendríamos mérito, porque nuestro mérito nace y surge a partir de él, ¿no? Y es muy interesante y muy bonito ese sentimiento porque nos acerca y nos da más ese amor a Dios, ¿no? Por otra parte, pues a mí me llamó mucho la atención esta parte de la santidad, ¿no? Pues realmente esta parte de la santidad es muy profunda y hay que entenderla con mucho respeto y pidiéndole a Dios mucha gracia, ¿no? En el sentido de que uno podría pensar que es muy fácil llegar a Cristo, pero a veces uno no tiene los medios necesarios para hacerlo, ¿no? Y me llama esta parte, bueno, a mí me llama la atención esta parte de la renuncia y el combate, ¿no? Esta parte de que no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual, ¿no? Muchas veces en esta sociedad pues, vivimos en un sentido totalmente egoísta, en el cual pues, no renunciamos, ¿no? Ni a nosotros mismos, ni por nuestras metas e inspiraciones. Y pues este sentido de la santidad que debería de ser nuestro centro, nuestra meta principal, pues es interesante la labor que tenemos que tener ante pues, nuestro prójimo, ¿no? Y bueno, pues realmente aquí terminan las tres ideas que me llamaron la atención. Y la duda es esta parte de la bienaventuranza, o sea, pues realmente aquí en la lectura nos dice que supera la inteligencia, ¿no? Y que esta parte de las bienaventuranzas son una parte del don de Dios, ¿no? Son dones de Dios. Pero realmente a mí me causa una duda o una chispa el preguntarme si también las bienaventuranzas son una gracia de Dios, ¿no? En el sentido de que necesitamos esa gracia, ese motivo para poder realmente entender las bienaventuranzas, ¿no? Y bueno, a partir de eso, pues ya podemos hacer nuestro resumen. La primera parte es que nos dice que las bienaventuranzas están en el centro de la predicación, ¿no? Son el centro de la predicación de Jesús, ¿no? Son las promesas del pueblo y las perfecciona, ¿no? Entonces, si nos acordamos, las bienaventuranzas, bueno,
obviamente los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre, los que son misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan paz, los perseguidos por causa de la justicia, los que cuando se injurian. Y pues bueno, realmente uno pensaría a veces que es algo meramente carnal, ¿no? Porque a veces, no, pues es que yo soy pobre, ¿no? Pobre de espíritu, pero realmente involucra un sentimiento más profundo en el, por ejemplo, la humildad, ¿no? En lugar de, no, pues soy muy pobre, Señor. O los que lloran o están tristes, ¿no? Yo soy el más triste, ¿no? Uno a veces se ensimismaría, bueno, en sí misma, en el pensar de, ay, soy bienaventurado, pero realmente hay que verlos con ojos de nosotros hacia los demás para nuestra perfección, ¿no? Y bueno, después habla sobre la felicidad que nos trae la bienaventuranza, por esto mismo de la perfección. Este, sobre el mérito, que ya lo expliqué un poco, que es esta parte de justicia, de recibir lo que uno da, y después Dios nos lo retorna por esta acción paternal, ¿no? Porque Él nos impulsa y después, o sea, es un doble, el mérito es un doble regalo, ¿no? Porque Él nos impulsa y después nos retribuye, ¿no? Y al final, pues obviamente esta parte de la santidad, todos los fieles están llamados a la santidad y bueno, pues realmente también mucha parte de la santidad radica en la esperanza, ¿no? Ahora, pues no ahondé mucho en la parte del resumen porque lo expliqué creo que bien en las cuestiones o los tres puntos principales que me llamaron la atención. Pero bueno, muchas gracias.